¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Estamos haciendo los pasillos legislativos ¿de qué día? Día viernes. Muy bien. Martes y viernes a través de Mercado por Expertos, recorriendo más que nada los pasillos legislativos, ¿no? Y escuchando de un lado, de otro, y conversando con diputados, con senadores, con a veces el que va a servir el café, por ejemplo, ¿no? Que él ingresa, puede escuchar algo y después nos puede contar. Todo eso sirve para uno conseguir la información. Porque si uno se queda en la oficina de prensa, en la sala de prensa, y tiene una versión de la cosa que está dirigida, que está operada, entonces está bien, yo recibo esa información, pero después voy y doy vueltas tratando de conseguir otra versión. Mucho le agradecemos al senador Alfredo Loenzo, que va a dispensar unos minutos, y también después vamos a hablar con Raúl Aragón, con quien vamos a evaluar qué es lo que pasó en las elecciones, estas primarias o en estas PASO, ¿no? Ningún encuestador acertó. ¿Qué habrá pasado? Le vamos a preguntar a Raúl. Mucho le agradecemos entonces al senador Loenzo. Alfredo, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, muy amable. Muy gentil. Bueno, ¿cómo evalúa, senador, la visita de Patricia Bullrich? Digamos, tiene un componente positivo que no se da habitualmente en la historia republicana nuestra, que es que un ministro, cuando hay un tema de esta naturaleza, vaya al ámbito donde se discute parte de lo que ocurre en el país, y me parece que desde ese punto de vista es positivo. Creo que en esto vamos a acordar todos, que el Ejecutivo Nacional, a través de la cartera que corresponda, pueda darnos la respuesta de aquellos temas tan delicados como es el caso de la desaparición de una persona. Desde este punto de vista me parece interesante y esto hay que ponerlo en valor. Si vos me preguntás por el balance que he dejado de la visita, detrás de este objetivo, saber qué pasó con Santiago, te diría que yo entiendo que como balance se han dejado muchas más dudas que certezas de lo que ha ocurrido. Y me parece que, si bien la investigación está en manos de la Justicia Federal, el Estado debería avanzar mucho más rápidamente para tener algún elemento que realmente despeje esta sospecha de que el Estado, a través de una de las fuerzas de seguridad, ha tenido algo que ver con la desaparición de Santiago. Y hay una responsabilidad enorme por parte del Estado en función de la historia que tiene la República Argentina cuando hablamos de desaparecidos y cuando hablamos de desaparición forzada. Cuando hablamos de desaparición forzada, evidentemente estamos ante la situación de un Estado que ha intervenido, con un Estado que no ha hecho lo que tendría que haber hecho. Es lo que planteó el senador Páez, ¿no? De alguna manera Páez lo plantea y creo que todos estamos en la misma sintonía. Creo que no nos podemos permitir desapariciones, y más aún cuando las desapariciones tienen algún protagonismo de fuerzas de seguridad o algunos integrantes de fuerzas de seguridad, porque es muy malo generalizar, es muy malo estigmatizar, y yo en parte coincido con el ministro cuando dijo: yo los banco y no voy a tener un gendarme por la ventana. Sí. Y esto está bien, porque hay que ver en qué circunstancias, en qué situaciones la Gendarmería cumple con su labor en la Patagonia Argentina. La Gendarmería, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, digamos, en general, en su conjunto en la Patagonia Argentina, integran una unidad, una identidad única, forman parte de nuestra sociedad. No son a veces estas fuerzas que la sociedad o en algunos lugares como Capital Federal, digamos, se lo ven como algo ajeno a nosotros. Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la Patagonia Argentina están muy identificadas con su sociedad y la sociedad con ellos. Por múltiples razones, por una larga historia, digamos que no viene al caso contar. Pero sí, creo yo que si hay algún integrante de esas fuerzas de seguridad que ha cometido un error, que ha cometido un delito, tiene que ser severamente sancionado y apartado de las responsabilidades que tienen. Por eso la senadora Durango creo que también fue muy apropiado lo que dijo cuando señaló que si hay alguna sospecha de que alguno de los jefes, digamos, dirigió un operativo que no había sido autorizado, que en ese marco desapareció una persona, debería ser apartado. Digamos, no para culparlo o responsabilizarlo, pero sí para tener un trabajo que oxigene el ambiente y que se pueda trabajar con mucha mayor comodidad. Por parte del Estado, con los organismos que le corresponden al ministerio que conduce Patricia, y también para el juez que entiende la causa. Es decir, si vos me preguntás como síntesis, muchas dudas, y creo yo que también se han aportado en ese escenario elementos que fueron innecesarios o que pueden eventualmente terminar contaminando lo que nosotros no tenemos que perder como objetivo, que es la desaparición de una persona, que es la organización RAM, que es un tema aparte, es un tema
donde ahí sí hay que poner la mirada fuertemente, pero no en el contexto de ver qué es lo que ha pasado con Santiago Maldonado. En algún otro momento hablamos del tema de la organización RAM porque creo que vale la pena hablar de esto. Alfredo, y la semana que viene habría sesión con el tema de puertos patagónicos, ¿no? ¿Y usted tiene un proyecto trabajado en ese sentido para mejorar eso? Feli, la idea es poder llegar a tratar el tema puertos patagónicos en la sesión del 6. En un principio es verdad, se habló de poder debatirlo el próximo día miércoles, pero creo que al miércoles no vamos a llegar para tener una alternativa. Ajá. Está pendiente la ratificación de un rechazo del DNU que dio de baja los reembolsos por los puertos patagónicos, pero nosotros en realidad no queremos llegar a esa instancia, que es una instancia político, institucional, en un escenario electoral, y no nos solucionan los problemas. Sí es una señal muy fuerte al Ejecutivo que no se puede gobernar con decretos. Desde ese punto de vista creo que tal vez sirva, pero lo que tenemos que hacer en el tema concreto de reembolsos tenemos que tener una ley que contemple realmente una respuesta y que le dé a la Patagonia Argentina competitividad. Nosotros necesitamos medidas diferenciales, necesitamos herramientas que nos coloquen en un pie de igualdad con el resto de la República Argentina. A ver, Félix, para que vos tengas un dato. Un contenedor, el costo de un contenedor enviado al exterior desde Mar del Plata, si hablamos de la pesca, tiene un valor de 3.600, 3.700 dólares. Si vos ese mismo contenedor lo envías desde el puerto de Madrid, tiene un costo de 6.000 dólares. No somos competitivos. Claro, por supuesto. Es decir, si vos tenés que exportar, lo vas a hacer por los puertos de la provincia de Buenos Aires, el de Mar del Plata particularmente, porque obviamente sus costos son distintos. Necesitamos un diferencial para ser más competitivos, y en esto estamos trabajando. Esto sería entonces, teóricamente, la semana que viene, podría ser la semana que viene. Nosotros estamos charlando mucho con el Ejecutivo Nacional. Hemos conversado, anoche inclusive hemos conversado con el Ministro del Interior, con Rogelio Frigerio. La idea es terminar de cerrar un proceso que se ha dilatado mucho en el tiempo. Nuestras economías regionales necesitan rápidamente reponerse, nuestros puertos necesitan trabajar y necesitamos de esta herramienta. Hemos charlado mucho con Ricky Negri, creo que se ha lentificado demasiado todo este proceso. Me parece que venimos, creo yo, desfasado con los tiempos en función de las necesidades que tenemos en la Patagonia Argentina. Por lo tanto, te diría, esperemos que la semana que viene tengamos una respuesta, y no por decreto, sino lo que tenemos que tener es una ley de reintegro a la producción, de reembolso por utilizar los puertos patagónicos, y también la conformación de un fondo que sirva para recomponer nuestra economía en aquellos lugares donde ha impactado el petróleo y donde ha impactado la minería. Alfredo, la última, ¿qué hay de cierto de la formación de un nuevo bloque, los partidos provinciales, Taluenzo, algunos más, Caserio, por ejemplo, el senador Caserio? ¿Hay algo de cierto en eso? A ver, vos sabés muy bien que cada 2 años, y ante una nueva composición legislativa, todo el mundo habla con todo el mundo. Todos hablan con todos, y creo que un realineamiento es inevitable. En función, creo yo, también, y esto hay que decirlo, de un elemento que va a ser decisivo también en la Cámara desde el punto de vista de su conformación, que es la posibilidad casi concreta, te diría yo, que Cristina Fernández de Kirchner ocupe una banca. Claro, inclusive Alfredo Pichetto ya salió a decir públicamente de que hay posibilidades de que se rompa el bloque. Y hay muchas posibilidades. Yo creo que la llegada de Cristina es determinante en un realineamiento. Entonces, en función de esto, venimos conversando y han surgido algunos rumores, como vos decías, cuando escuchás en el pasillo, bueno, es la base de la primera información, con la primera herramienta con la que cuento para ir construyendo qué es lo que efectivamente está pasando. Que se habla, se está hablando. Ahora, que hemos abandonado el bloque del masismo no es verdad. Que yo no me siento cómodo en el bloque del masismo también es verdad, porque el vínculo no ha sido bueno, no hemos tenido vínculo, ni bueno ni malo, no lo hemos tenido. Cosas que nosotros hemos sancionado en senadores, en diputados, nuestro propio espacio político ha votado de manera diferente. Es decir, esto ¿qué es lo que está poniendo en evidencia? Que no hemos trabajado de manera armónica, no hemos articulado una estrategia parlamentaria en senadores con en diputados, y esto nos tiene que replantear si vamos a seguir o no en el espacio del masismo. No es una cuestión ni personal con Sergio, que es un dirigente fantástico, creo que tiene un futuro enorme. Lo de Graciela lo mismo, yo no puedo hablar, no es una cuestión personal, digo, en función de conjugar los intereses de la Patagonia, de la provincia del Chubut, y el rol que ha tenido este espacio político en la Cámara de Diputados, a nosotros realmente no nos ha dado resultados.
o tal vez fallamos nosotros, Claro. ha sido un error nuestro, ha sido un error en la comunicación, ha sido un error, o todo junto. Lo cierto es que no hemos podido funcionar como un espacio que represente realmente al Frente Renovador, y esto me ha llevado a decir estas cosas, casi una reflexión en voz alta, en un marco donde todos están conversando con todo, y creo que puede surgir de esta charla un espacio mucho más amplio del que tenemos, tal vez nos podamos enriquecer, inclusive con el masismo adentro, y armar digamos, donde nos podamos poner de acuerdo en los grandes temas. Creo que hay un espacio como para que podamos ocupar, donde podamos discutir los grandes temas, peronistas, radicales, partidos provinciales. Yo le apunto mucho a los partidos provinciales porque creo que todos, yo Chubut somos todos, no lo voy a abandonar. Yo voy a seguir parado en los intereses políticos que nos contienen en la provincia con la conducción de Mario Das Neves, con un partido provincial, con un partido federal. De ahí no nos movemos. Ahora, el alineamiento a nivel nacional surgirá de lo que ocurra en los próximos meses, seguramente en noviembre, diciembre, el panorama va a estar mucho más claro. Muchas gracias por este tiempo, Alfredo. A vos, Félix, muy amable. Muy gentil. Bueno, el senador Alfredo Luenzo, con quien charlábamos de temas parlamentarios y políticos. Ahora viene la charla con Raúl Aragón. No se vaya, quédese ahí. Seguimos haciendo los pasillos legislativos, recorriendo los pasillos legislativos, ¿no? Recuerde, usted me puede seguir también en www.minutopolitico.com.ar. Le repito, www.minutopolitico.com.ar, donde hacemos la información parlamentaria, en nsn.com.ar, en Radio Espléndida a la mañana, de 10 a 13, acompañando a Mario Mins, haciendo la información del Congreso, y a la tarde en NSN Radio, de 16 a 19, y también en FM Concepto 95.5, Buenas Razones, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Bueno, hemos podido encontrarnos con Raúl Aragón, analista y consultor político. Raúl, muchas gracias por este tiempo. No, gracias por la invitación. Bueno, pasaron las PASO. ¿Qué pasó con los encuestadores? ¿Qué encuestadores? ¿Qué encuestadores? No, creo que algunos colegas acertaron bastante. Ajá. Nosotros acertamos más o menos. ¿Y qué puede haber pasado, Raúl? Bueno, yo creo que había mucho voto oculto. Hacia el final siempre hubo una cantidad impresionante de indecisos. Eso hace que vos tenés que proyectarlos, los indecisos. No podés informar con los indecisos. Y cuanto más indecisos hay, más tenés que proyectar. Cuanto mayor es el número que se proyecta, más se distorsiona cualquier distorsión original que se tenga al interior de esos indecisos, porque vos no sabés si los indecisos no tienen un sesgo. Por alguna razón son indecisos, y si esa es una razón más o menos compartida, eso tiene un sesgo. Entonces nosotros acertamos el valor de Cristina, le erramos al valor de Bullrich, le erramos al valor de Massa, acertamos el valor de Randazzo y acertamos el valor de Pitrola. Yo creo que lo que nos pasó es que a último momento hubo un voto pánico, que él le serruchó algunos puntos a Massa, más o menos 3, y se los transfirió a Esteban Bullrich. Porque si la muestra hubiera estado mal, le arrasa todo. Claro, claro. Es decir, primero, erramos, estoy tratando de explicar por qué erramos, no es que no me estoy justificando. Y además los mismos 3 puntos que pierde Massa respecto de nuestro estudio y que son los que gana Bullrich respecto de nuestro estudio. Entonces yo creo que hubo un voto pánico hacia el final, porque todos los encuestadores nos pasamos los últimos 10 días diciendo gana Cristina. Sí, es cierto. Todos decíamos gana Cristina, algunos por más, otros por menos. Hubo un compañero que dijo 38 y uno que dijo 40. Y alguno que dijo 42. Ese me lo alguien perdí. muy cercano a Cristina, ¿no? Claro. 42 a 20 y pico. Sí, era un disparate, mucho. sí. Tal vez, a lo mejor ella compró eso y estaba molesta por eso. Sí, puede ser. Lo que pasa es que también después está el tema del escrutinio, ¿no? Yo creo que estoy seguro que hubo manipulación en el escrutinio. Cuando vos ves la curva de descenso, a partir de las 11 de la noche, la curva de descenso de Bullrich y la curva de ascenso de Cristina, eso es atípico. Cuando vos cargas aleatoriamente, quiere decir, cargas en la línea que va llegando, parece un electrocardiograma, así así. Claro, claro. Sube, baja, sube. Ahora, cuando las curvas son constantes, porque está manipulado. Yo creo que el gobierno necesitó hacer eso, no tanto por una razón electoral o política, porque en definitiva el resultado va a ser el que fue, sino porque la tapa de los diarios del lunes no podía ser ganó Cristina.
Es verdad. No podía ser, porque el martes renovaban, vencían algo... Los LEVAC. Sí, corregime, creo que era el equivalente a 24, 25 mil millones de dólares. Sí. Y el dólar amarrado, asegurado, que ya le había costado creo que 1.600 o 1.900 millones de dólares la última 10 días. Una etapa ganó Cristina, iba a disparar el dólar, iba a ser mucho más difícil renovar, que los bancos y los grandes inversores renovaran las LEVAC. Así que yo creo que era necesario hacerlo, lo hicieron. No me parece correcto, pero... A tal punto que bajó el dólar, ¿no? Bajó el dólar, claro, bajó el dólar. Y bajó el dólar y subió la bolsa. Sí. Y de acá para adelante lo que veo es muy poca migración de votos, creo que no se va a modificar demasiado el panorama en la general, creo hoy, puedo cambiar de opinión más adelante, pero hoy creo eso. Y hay una sola duda que tengo, que es qué va a pasar con... Hay 6,82% de electores que votaron fórmulas que no llegaron al piso de 1,5. Claro. ¿Dónde van a ir esos 6-7 puntos? Y en este escenario, 6-7 puntos es mucho. Sí, por supuesto. Es muchísimo. La verdad que es una duda. Y lo otro es si en la general vamos a volver al porcentaje normal de electores que ronde el 80%. Claro, porque hubo como un 23 o 24% que no fueron a votar. Sí, ¿no? sí, votó, creo el último número que vi fue 74% votó. Y este es otro dato que hay que tener en cuenta. Cuando desde el oficialismo dicen la ciudadanía nos acompañó para que continuemos con el cambio, bueno, si lo dicen por razones de discurso político está bien. Ahora, si lo creen, se equivocan y es peligroso. ¿Por qué? Porque en realidad los votó 1 de cada 3. 1 de cada 3 electores. Lo votaron hubo el 75%. O sea, en realidad, eso es en términos políticos o electorales, pero en términos sociológicos, lo acompañó 1 de cada 4. Porque un tercio de 75 es 25, o sea, 1 de cada 4. No tienen el respaldo político, social que ellos creen, o que dicen tener, no sé si lo creen. Porque sumando, Raúl, lo que sacó Cristina, más Massa y Randazzo, hacen más votos que lo que sacó Cambiemos a nivel país. Ah, pero claro, eso es bueno, pero siempre el peronismo hace eso. Si sumás todo el peronismo, sacó 57, 58% a nivel del país. ¿Y dónde van a ir a rescatar votos? Bueno... ¿O vos pensás que ya están fijos? Yo creo que algún puntito le pueden capturar al antiquillerismo randacista, digamos. A Massa no le van a sacar nada. Massa puede recapturar parte del peronismo huérfano que creo que no fue a votar, que es parte de ese 5% que falta en la media histórica de votantes. Creo que es un voto peronista que no sabía dónde ir y no fue a votar, que entendió que esta elección no definía nada y no fue a votar. Yo creo que Massa puede brevar ahí, creo que Cambiemos puede brevar en un voto antiquillerista, randacista, asustado. No necesita mucho para ganarle. Yo creo que es posible que en la general Cambiemos gane en la provincia, muy ajustado, pero es posible que gane. Hoy me parece muy ajustado, veremos cómo se desenvuelve la marcha. Hay un componente más que es imprevisible y es la economía de bolsillo. Claro. Ese factor va a ser decisivo. Si consiguen mantener las cosas como ahora y un poquito mejor, es muy posible que ganen ajustados. El gobierno supongo que se empeñará en eso, ¿no? A mí me parece que van a prender el ventilador y empezar a tirar. Claro, sí, necesitan hacerlo. Necesitan hacerlo porque necesitan llegar a final de mandato bien. Y además, con el peronismo destruido, porque el peronismo está destruido, llegando más o menos bien a final de mandato, tienen una muy buena posibilidad el presidente Macri de renovar mandato. Claro. Sí, pero tiene que llegar con una economía un poco más fíjate que amable, a la noche ahí en el búnker de Cambiemos, Macri habló de 20 años y después lo escuché también a Rodríguez Larreta en la misma dirección, ¿no? Bueno, eso es lo que me preocupa, que se la estén creyendo. No por nada, porque si se la creen se van a equivocar y si se equivocan nos perjudicamos todos, no es un problema de posicionamiento político mío, digo. Me preocupa porque por otro lado electoralmente él no creció, sacó los mismos 34 puntos que sacó a nivel país en la primera vuelta presidencial. Entonces, cuidado, yo diría, cuidado, está bien, ganaron y hicieron una excelente elección, pero no hay que creérsela, porque está bien que el peronismo está destruido, está bien que Cristina Kirchner o el kirchnerismo fue una especie de alien que se metió dentro del peronismo, nunca fue peronismo, se abrevó en el peronismo, se lo comió, se alimentó de la matriz peronista, la destruyó, la denigró, la fragmentó,
y después se fue y fundó Unión Ciudadana, ¿no? Pero fue una especie de parásito. Pero el peronismo que quedó muy fragmentado, muy intoxicado, muy degradado y con con muy pocos liderazgos. Urtubey y Massa, yo no veo otro. Claro, claro. Después de la elección perdieron algunos gobernadores, Urtubey y Uñac. Y Uñac, claro. Entonces, hay que ver qué posibilidades reales tiene de recomponerse el peronismo, que si no se recompone no tiene chance de ganar. Pero hay un dato, los votos de Cristina, el sector de Cristina también tiene que estar adentro. Claro. Es decir, tiene que estar adentro sin mostrarla a Cristina. ¿Cómo haces eso? Con estos números que se dieron, en el Congreso las cosas estarían muy favorables para Cambiemos, llegaría a tener más de 100 diputados y muchos senadores también cerca del quórum, ¿no? Pero va a necesitar de los gobernadores. Va a necesitar de los gobernadores, en el Senado va a necesitar de Pichetto, porque lo que pasa es que hay muchos senadores que no responden a sus gobernadores porque son de otro palo, inclusive, otro palo interno. Otro palo claro, interno. Sí, yo creo que va a necesitar de los gobernadores, ya empezó a hacerlo, y en general no digo que va a necesitar un gobierno de coalición, pero va a necesitar un gobierno de algo parecido a una coalición, es decir, algún acuerdo va a tener que hacer con la oposición, porque si no va a ser difícil el camino a la presidencial, porque la oposición se pone feroz en el camino a la presidencial. Claro, no creo que sea con el sector de Cristina. No. A mí se me ocurre que con Pichetto sí se puede dialogar. Se puede. Con el sector de Pichetto se puede, con el sector de Massa se puede, con el sector del peronismo... De Bocio y... Bocio, exactamente, nunca me acuerdo, Bocio, sí. Sí. Yo creo que sí. En general, mirando ahora el rumbo en el sentido del futuro del país, más allá de la política, creo que estamos un poquito mejor, hay un poco más de esperanzas de que las cosas se encaminen y eliminemos un poco la pobreza. Porque la clase media, bueno, está bien, no puedo viajar a Europa, Claro. sí, no puedo cambiar el auto, tengo que sacar mi hijo de la escuela y mandarlo a una escuela un poco más barata, está bien. Pero hay gente que tiene hambre, mucha gente con hambre, hay mucha pobreza. Creo que a lo mejor hemos iniciado el camino para bajar un poco la pobreza en estos próximos 2 años, ¿no? Y las obras que se están terminando en la provincia, pensando en la provincia de Buenos Aires, el viaducto de Lomas de Zamora, cloacas, agua, ¿eso puede incidir en la votación? Yo creo que sí, creo, y esto es especulativo porque tiene que ver con economía, y yo no sé mucho de economía, pero la obra pública genera un derrame de masa salarial que mueve la rueda, digamos, no solamente el obrero que cobra el salario trabajando en una obra pública se beneficia, sino que gasta más en el almacén, le da una moneda más al hijo para que gaste más en el kiosco, en fin, y todo eso tiende a dinamizar un poco más el fluir del dinero, pero yo no sé si con eso alcanza, Yo creo que el problema central son las pymes, es decir, las pymes siguen cerrando pymes, y esto es serio. Claro. Porque me parece que el problema final de este gobierno no va a ser la inflación, sino va a ser la desocupación. Raúl, ¿y con Lustó qué pasó? Lustó se equivocó. Se equivocó, ¿no? Claro, primero tendría que haber renunciado a la embajada mucho antes. Segundo, tendría que haber venido con los tapones de punta a decir yo soy la oposición. No a pedir, por favor, déjenme competir en la interna. Eso no es un líder. Se desdibujó totalmente, medía bien. Es un chico que medía bien. Tenía muy buena imagen. Y tenía buena intención de voto, mucho más que lo que sacó, Y ahora que quedó tercero en esta primaria y no sé cómo vendrá en octubre, ¿no? Bueno, aunque sea, va a entrar como diputado. Sí, entra como diputado. El problema es cuál es el futuro político. Creo que él tiene que entrar como diputado, esperar todo un ciclo para volver, un ciclo haciendo cosas sin candidatearse a nada, dejar pasar el 19 para volver en el 21 que se discuten senadores acá. Esto lo deja descolocado para el 19, ¿no? ¿Cómo? Este resultado lo deja descolocado. Y lo deja totalmente descolocado, porque además está frente, no solamente a una Lilita Carrió que te ganó con el 50%, eso, sino frente a una gestión que tiene, la gestión Rodríguez Larreta Diego Santilli, tiene 62-63% de aprobación de gestión. Es la gestión con mayor nivel de aprobación del país. ¿Cómo peleas con eso? Claro, por supuesto. ¿Cómo peleas con eso? Es muy difícil, porque encima una gestión que tiene ese nivel de aprobación en el distrito de mayor nivel educativo, que es la capital, que es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, si yo no voto acá, voto en Bariloche, porque estoy empadronado ya, pero yo viviera acá, la legislativa de acá, yo votaría Cambiemos, sin duda, porque me gusta lo que están haciendo, Bueno, Raúl, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, muy amable. Raúl Aragón, consultor y analista político, con quien hablamos de estas elecciones primarias, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Y bueno, no sé,
lo veremos. ¿Qué va a pasar en el Parlamento la próxima semana? Bueno, ahí hablábamos con el senador Luenzo acerca de puertos patagónicos. Va a ir 2 veces el jefe de gabinete antes de la elección. Una vez a diputado, otra vez a Senado el mes que viene y a lo mejor antes de la elección nuevamente a diputados. Nos encontramos la próxima semana, el día martes. No se vayan de Mercado por Expertos, que ahora viene la City por dentro.